Buenas noches, mi nombre es Gladys Sánchez Carrillo, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de la maestría en docencia universitaria. En el día de hoy estamos tratando el tema de las estrategias y recursos de aprendizaje en el aula de clase. Siempre que hablamos de aprendizaje, nos hacemos referencia a que los docentes debemos tener una planificación de las actividades que vamos a desarrollar en el aula de clase. Durante esta programación debemos tener presente cómo vamos a iniciar, cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a finalizar la clase. Esta es una pauta muy importante dentro del desarrollo de las actividades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar al aula de clase sin tener un conocimiento previo de lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces es importante la planificación primordial en el aprendizaje en el aula de clase. Dentro de este tenemos unas estrategias y unos recursos. Las estrategias de aprendizaje son la guía de las acciones a seguir con el propósito de aprender a aprender. ¿Sí? ¿Por qué este propósito? Porque como docentes somos guías y orientadores del aprendizaje, de que en muchos casos hay estudiantes que aprenden muy rápido como hay otros que no. Entonces debemos hacerle el acompañamiento a aquellos estudiantes que requieren que les prestemos más acompañamiento que los que aprenden más rápido. Igualmente, dentro de estas estrategias se presentan unas características, las cuales son ejecutadas por el estudiante cuando se requiere que aprenda o recuerde o solucione problemas. Estas son muy importantes en el aprendizaje porque el estudiante se aprende a desenvolver y es autónomo, o sea, soluciona sus problemas con la guía del docente. Es muy importante esto, que el docente siempre esté allí acompañando. Otra de las características son que requieren una toma de decisiones, así como de un proceso de planeación y control en su ejecución. Lo que les hablaba de la planeación, que es muy importante para poder llegar a ejecutar o a que el estudiante requiera o adquiera el conocimiento que le queremos transmitir como docente. Otra de las características de las estrategias de aprendizaje es que se aplican en diferentes tipos de conocimiento, procesos cognitivos básicos, conocimientos conceptuales específicos, conocimiento estratégico y conocimiento metacognitivo. También en las aulas de clase tenemos diferentes instrumentos. Los instrumentos de aprendizaje es un conjunto de elementos que son utilizados por el docente con la finalidad de desarrollar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes. Eso es muy importante y hago énfasis en la implementación de las TIC, que son el auge pues, a nivel mundial. Dentro de estos instrumentos tenemos los instrumentos de aprendizaje escritos y los instrumentos de aprendizaje audiovisuales. Los escritos son todas las guías que llevemos a clase, tanto de ejercicios, de comprensión lectora, los talleres, las investigaciones, los libros, eh, los diccionarios, ¿sí? Todo ese material de apoyo que requerimos o que llevamos a las aulas de clase para poder llevar a cabo o desarrollar un tema en específico. Y los recursos audiovisuales son el video BIM, el computador, el televisor para hacer nuestras presentaciones, nuestras proyecciones de un tema que se vaya a explicar durante el desarrollo de la clase o las exposiciones de los estudiantes, porque en muchos casos debemos también implementar
la investigación para el estudiante, que presente un tema en específico, que lo desarrolle, que lo explique. También son muy importantes otras herramientas como lo son el pizarrón o el tablero. Hago énfasis también en los marcadores. Si estamos en una asignatura o en una materia que sea numérica, llevar diferentes colores. Esto se da pues más que todo en la básica primaria, que digamos los niños requieren o los estudiantes requieren de que se le haga como una diferenciación de los términos, ya sea en una clase de matemáticas o de español con los verbos o de inglés, también se puede implementar. Y muy importante, vuelvo y repito, la planeación. La planeación de las actividades como docentes son muy importantes. Como docentes, siempre cuando iniciamos una, un proyecto en la docencia o a dictar una materia, ya sea en la parte universitaria o en la parte de colegio o escuela, se debe tener una planificación de lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Buenas noches.